Qué placer hasta ahora, gracias Silvina, ahora estamos muy tranquilos y relajados, quien se está conectando en este momento. Vamos a continuar con las ponencias y tengo un gusto enorme de presentar a Gisela Verdún. Primero puedo decir que es una gran persona, una gran amiga, una profesional increíble, y acá tengo para presentarla que, bueno, hizo el magisterio en coaching ontológico en Newfield, estudió en la Universidad SEMA, en el magisterio de dirección de empresas, trabaja en una empresa multinacional, es ingeniera en sistemas de información y mucho más. Pero más que todo, hoy lo que nos trae es un tema que me apasiona y del cual puedo decir, vivo agradeciendo poder realizarlo, que es la unidad entre el coaching ontológico y el eneagrama. Y para vos que no sos coach, es entender las conversaciones potentes y lo que significa la relación y el dialogar de a dos, ¿no? El valor de los verbos. Pero si sos coach, por favor, no te pierdas esta exposición porque es fundamental para el crecimiento profesional. Gisela, un placer tenerte acá, además, parte del equipo de la Universidad de la Conciencia. Bueno, muchas gracias, Lucía. Para mí es un enorme placer, un privilegio formar parte del equipo de esta Universidad de la Conciencia y realmente muy agradecida de tener este espacio para poder compartir lo que yo digo es una pincelada, ¿no?, de ambos abordajes. Y Lucía me presentó y comentó que yo soy ingeniera en sistemas, que estudié también una maestría en el SEMA, y digo, bueno, quizás se preguntan, ¿no?, ¿qué hace una ingeniera hablando de coaching, hablando de nea-coaching? Y la verdad es que sucedió. Yo digo, hace unos años atrás, unos 8 años atrás más o menos, digo que se me presentó una oportunidad de explorar otros aspectos de mi vida, otros aspectos de mi existencia, y la verdad es que no la dejé escapar esa oportunidad. Y me llevó a un proceso de transformación y desarrollo personal que yo siento que fue un punto de inflexión en mi vida, y desde ahí es donde pude conectar a partir del estudio en la universidad con Lucía y mi formación como coach ontológico. Me surgió la inquietud de, bueno, estas dos disciplinas, estas dos propuestas convergen, ¿de qué manera? ¿Qué aspectos comunes? ¿Qué diferencias? Y eso, como parte de un proceso de formación, de cierre del programa con Lucía, me llevó a elaborar esta propuesta. Ahora, cuando me proponen participar de este encuentro, me surge un segundo desafío, y es cómo hacer una síntesis en unos 30 minutos, 25 minutos, que traiga valor. Entonces, acá mi propuesta es que ojalá se lleven una chispita, yo lo digo, una pincelada de estos dos abordajes, para que si esto resuena, solamente sea un punto de partida de la propia exploración, que la búsqueda sea la de su propia experiencia. Y para hablar específicamente de coaching ontológico, tengo que hablar un poquito antes de qué es ontología del lenguaje, ¿no? Digo, cuando nosotros hablamos de ontología refiere etimológicamente al estudio del ser. Ahora, cuando yo digo ontología del lenguaje, aparecen otros componentes que tiene que, una parte fundamental es que nosotros interpretamos desde esta ontología a los seres humanos como seres lingüísticos. Esto significa que nosotros somos los únicos seres en todo el planeta que nos comunicamos a través del lenguaje. Y le conferimos un valor muy especial al lenguaje. El lenguaje no solo nos permite describir la realidad, sino que nos permite crear mundos. Creamos mundos con la palabra. Si yo digo sí, si digo no, si digo me comprometo, gracias, perdón, estoy creando posibilidades o no creando esas posibilidades, ¿no? Entonces acá traemos el enorme valor, el poder de la palabra y también el enorme daño que puede hacer esa palabra. Entonces tomar conciencia del lenguaje, de nuevo, no solo como descriptivo, sino como generativo, es un punto central de la propuesta de la ontología del lenguaje. Y después trabajamos algunos principios.
Uno de los más importantes es que nosotros no vemos las cosas como son. Decimos que vemos las cosas como somos. Y esto que parece un juego de palabras entre cómo vemos las cosas como son, vemos como somos, lo que en realidad nos trae es que somos observadores, cada uno obviamente diferente, que percibe la realidad a través de su propio prisma, a través de sus propios filtros. Como traería desde el eneagrama, a través de su propia esencia, con sus experiencias, sus aprendizajes, pero concebir el mundo desde ahí nos pone en un lugar muy distinto al lugar de verdad. Podemos entender entonces nosotros que vivimos en un mundo interpretativo y que esa interpretación nos pertenece. Ese es un principio fundamental de la propuesta de coaching ontológico. Y por otro lado, le da un poder al tema de la acción. Y lo que nos dice es que nosotros actuamos en función de cómo somos, sino que también somos como actuamos. Entonces, a partir de generar acciones distintas, nosotros podemos transformarnos como seres. Y por otra parte, nosotros como individuos formamos parte de un sistema social, ¿no? Y ese sistema social a veces ocupamos un rol, y desde ese rol, cuando nos transformamos, a veces el sistema como exige que volvamos a ese mismo lugar. Pero si nosotros podemos sostenernos en esa transformación y movernos de ese lugar, el sistema cambia. Entonces, hasta acá traje algunos conceptos como el concepto de observador, que ve la realidad a través de su filtro, a través de de nuevo, el eneagrama diría de su esencia, y está limitado en parte por su biología, ¿no? No podemos hacer lo que el cuerpo no nos admite, pero también tiene dominios como ese cuerpo también tiene emocionalidad y tiene lenguaje. Entonces eso es de lo que llamamos también los dominios del observador. Y volviendo al aspecto central que es los actos lingüísticos, ¿no? Dijimos que en la ontología el tema de nos reconocemos como seres lingüísticos y eso es un tema central. Nosotros tenemos distintas formas de comunicarnos. Nosotros podemos hacer lo que llamamos, hay una distinción que referencia entre lo que es una afirmación o lo que es una declaración. Entonces yo cuando hago con una afirmación estoy describiendo una situación particular. Por ejemplo, la Universidad de la Conciencia hoy hizo un taller de 8 horas, / 10 horas. Eso es una afirmación que puede ser verdadero o falso, pero está describiendo una situación o digamos, un contexto. Pero yo también puedo hacer declaraciones, y ya entro en otro tipo de acto lingüístico, y que se vincula con declaraciones que pueden ser válidas o no válidas, o más relevantes o menos relevantes, y una de esas declaraciones muy particulares son los juicios, ¿no? Y los juicios son, para hacerlo muy simple, son las opiniones que yo tengo, que formo de determinada situación. Entonces yo, por ejemplo, si digo la temperatura es 15 grados, estoy hablando de una declaración afirmativa, ¿no? Y si será verdadera, si efectivamente hacen 15 grados, de acuerdo a la medición, y será falsa si hacen 18. Ahora, si yo digo tengo calor o tengo frío, ya ahí estoy haciendo un juicio que puede ser compartido por el resto. Ante una misma temperatura, alguien puede decir yo siento calor y otro siento frío. Y ahí no hay un tema de verdad o no verdad. Simplemente que ese observador en ese contexto percibe la realidad de esa manera. Cuando hablamos de ontología también hablamos de lo que llamamos emociones y estados emocionales. ¿Y esto qué trae? Imaginen que fuera un río, y en ese río las emociones es lo que está en la superficie. Y yo en el día puedo tener muchísimas emociones, puedo enojarme, puedo alegrarme, me puede venir una noticia, me puede poner triste, digo, es lugar, ¿no? Pero llamamos estado emocional como al río subterráneo, a lo que condiciona y tiñe y cada una de esas emociones. Y son los emocionales que están más asociados a sentimientos profundos, más conectados, por ejemplo, si yo estoy conectada con la resignación, mi vida puede fluir desde ese lugar. Ahora, si yo estoy conectada con la ambición, probablemente también mi vida esté fluyendo desde ese lugar. Traemos lo que concibe
lo que llamamos un sistema OSAR, que centra a un sistema en un observador que genera resultados. Y cuando analiza esos resultados, puede identificar que son resultados satisfactorios o resultados que no le son satisfactorios. Y puede elegir cambiar. Y ese cambio puede ser desde un lugar quizá más desde la acción, que puede generar resultados muy buenos, o puede ser más desde la transformación del ser, es cambiar en su forma de concebir el mundo, seguramente el impacto de sus acciones sea en múltiples dominios. Entonces hasta acá es un panorama muy rápido, muy simplificado de las bases de la ontología del lenguaje. Y ahí puedo conectar entonces con el coaching ontológico. Y el coaching ontológico justamente es la disciplina o es la práctica al servicio del aprendizaje, porque decimos que es una práctica de aprendizaje que se basa en la ontología del lenguaje, que se basa en lo que les estuve compartiendo antes. Y lo que buscamos con el coaching ontológico es la posibilidad de abrir nuevas posibilidades. Es mostrar quizá lo que el coachee, a quien llamamos que participa en una sesión de coaching, hoy no puede mirar, lo que hoy le cierra posibilidades, lo que lo mantiene quizás cautivo en el sufrimiento. Y es una práctica que busca destrabar al coachee de esos obstáculos que él se encuentra en el fluir de su vida, ¿no? De una manera que pueda recuperar el sentido que desde su autonomía busca conferirle a su vida. Y esa sería la práctica del coaching ontológico. Y esa práctica, por ejemplo, si hablamos de alguien que tiene la dificultad de poner ciertos límites y quizás no puede decir no, y ese no poder decir no lo conecta con el enojo, con la sobrecarga, quizás en una conversación de coaching ontológico pueda identificar qué todavía tiene que aprender para poder aplicar en su vida esa distinción, para poder poner ese límite. Pueden haber otros temas más profundos, quizás antes hablamos de la resignación, y alguien que viva su vida desde ahí quizá pueda encontrar en el coaching ontológico las raíces que lo sostienen en ese lugar y generar un cambio transformacional que lo mueva, que le permita generar posibilidades distintas. Y este coaching, como comentábamos, es un proceso que tiene etapas, que parte de la identificación que siempre trae el coachee, o sea, en lo que nosotros llamamos quiebre es sobre lo que el coachee quiere trabajar, y a partir de ahí el coach ontológico trabaja, indaga, pregunta, y siempre con la anuencia del coachee puede hacer una interpretación que, si es validada, puede hacer una intervención que genere cierto aprendizaje. Nosotros en coaching ontológico decimos que hay un proceso de coaching ontológico cuando pasan 3 temas. Uno, que se da en un marco ético, y esto es central en la propuesta de coaching, porque significa trabajar de un lugar de absoluto respeto, donde el lugar central lo tiene el coachee, y donde el coach no juzga, el coach no da su opinión, el coach no sugiere, el coach no propone lo que el coachee debe hacer. Entonces, este marco ético es fundamental en el proceso de hacer coaching ontológico. Por otra parte, tiene que traer valor, tiene que ser algo que le aporte valor al coachee y desarrollarse, por lo menos en nuestra escuela, desde la ontología del lenguaje. Entonces, lo que nosotros buscamos es el tema de poder ayudar al coachee en la transformación del ser, pero siempre guiados por el coachee. El coach en este caso busca funcionar como un espejo que muestra a través de las distinciones, pero siempre validado por el coachee. Entonces, hasta acá hice un resumen mega rápido de algunos aspectos centrales de la propuesta de ontología del lenguaje y de qué es un coaching ontológico, que es un proceso de coaching ontológico. Si traigo el eneagrama desde la propuesta de Lucía, de la cual sigo siendo estudiante, y es una maestra maravillosa, el eneagrama nos brinda hoy un orden
que nos permite identificarnos con una esencia y que tiene sus caminos de crecimiento, de construcción, de luces, de sombras, de potencias, de límites. Y nos podemos reconocer en una esencia, pero no para quedar fijadas. Ese es realmente un punto de partida recién para poder, como traía Lucía antes, disolvernos en el eneagrama y captar todos los aprendizajes de cada una de las esencias, reconociendo el valor. Y esto se hace a través de un mapa personal, donde la persona muestra cómo se está viendo, y esos mapas personales pueden cambiar a lo largo del tiempo, porque uno no siempre se ve de la misma manera. Y a partir del trabajo con un profesional que conozca el eneagrama, se puede empezar a trabajar en los ejes de evolución, en cómo mejoramos las cosas que hoy nos sostienen en un lugar que no queremos. Entonces, a partir de ahí, en la combinación de ambas propuestas, cada una obviamente tiene sus propias particularidades, pero también tienen puntos en común. Y puntos en común que identifico a través de mi experiencia es que son espacios conversacionales que tienen un profundo marco ético. Y que como parte del abordaje, ambos, en el proceso de formación, requieren que uno lo pase por el cuerpo. ¿Y esto qué significa? Significa que yo, para poder hacer coaching ontológico, tuve que haber sido muchas veces coachee. Tuve que haber estado del otro lado, comprender cómo se siente el proceso, comprender las limitaciones. Entonces uno trabaja siempre desde uno. Y en el caso del eneagrama es exactamente igual. Digo, nosotros como parte del proceso de formación tenemos que trabajar en nosotros, en identificar nuestras qué eneatipo somos, a partir de ahí cómo trabajamos en nuestro proceso de crecimiento, cuáles son las potencias del resto eneatipo, y es una herramienta muy profunda que nos ayuda también a conectarnos con ese otro distinto, a comprender que no todos operamos desde el mismo lugar, y desde ahí tiende puentes para conectarnos mejor. Ambas propuestas hablan de interpretan, identifican y valoran lo que es un observador diferente que vive en un mundo interpretativo, alguien que ve el mundo a través de sus filtros, y eso tiene una estructura de coherencia en sí mismo. Y lo que para mí es fundamental es que a través de un espacio de escucha, de respeto, se abre la posibilidad de transformación y cambio. Son dos abordajes que no conciben al ser humano desde un lugar fijo, inamovible, sino que lo conciben desde un lugar de posibilidad de transformación y de permanente cambio. Y esta propuesta, cuando la analizo desde el punto de vista del coaching ontológico, me pone en un lugar de entender al eneagrama como una llave poderosa, ¿no? Una llave donde nos permite acelerar y hacer más efectivo el proceso de indagación durante el proceso de coaching, ¿no? Digo, acá, nosotros conociendo la estructura de coherencia, desde dónde opera cada eneatipo, qué tipo de inteligencia, si es racional, emocional, visceral, cuáles son los miedos, cuáles son los vicios y los deseos, nosotros podemos facilitar o hacer mejor el proceso de exploración. Desde ya, siempre con una mirada validada por el coachee, ¿no? Digo, para nosotros pueden ser como puntos de anclaje y de exploración, pero nunca de fijar al coachee o de partir del preconcepto que el coachee es de determinado tipo, sino como un elemento exploratorio. Y yo digo también que desde el NeaCoaching permite el tema del coaching ontológico, partiendo de la ontología del lenguaje, trabajar en forma estructurada temas de, bueno, lo que hablamos de los dominios del observador, distintos tipos de indagación, el tema de los estados emocionales, etc. Ahora, analizando estas dos propuestas combinadas, hay un punto que yo digo que tenemos que tener mucho cuidado. Y es el tema que desde el coaching ontológico no partir de los juicios propios, ¿no? No partir de encasillar, no partir de juzgar. Y desde el eneagrama, el punto es no encasillar, ¿no? No asumir que
en una sesión de DNA Coaching, el coachee es tal tipología y lo fijo ahí, y porque yo creo que está en esa tipología, voy buscando los caminos para llevarlo hasta ahí. Entonces, en ese escenario, yo digo, me parece que los dos ejes tienen temas en los que tenemos que ser muy cuidadosos si queremos desempeñarnos en el marco ético. Entonces, resumiendo acá, desde mi experiencia personal, los dos abordajes convergen de una manera sólida y tienen también aspectos complementarios que son poderosos. Y yo digo, son poderosos en sí mismos y también funcionan en ambos sentidos, ¿no? Yo digo, es como una armonía que si funcionan en forma independiente suenan bien y que si trabajan en forma junta pueden potenciarse. Y yo creo que pueden resultar también en una mayor efectividad. Y cuando digo ¿efectividad en qué? Y yo creo que hay en dos aspectos que tienen que ser centrales. Y uno es el proceso que se logra, y otra parte importantísima es el tema de los resultados. O sea, el proceso en sí mismo es interesante, digo, pero cómo esto genera resultados diferentes, resultados de mayor valor para el coachee o la persona que participa en una sesión de DNA Coaching. Y acá traigo mi experiencia personal, ¿no? Digo, yo habiendo transitado los dos procesos, creo que el coaching ontológico fue un proceso de enorme profundidad, de enorme posibilidad de transformación. Y también es cierto que uno puede tomar lo que está dispuesto a traer, ¿no? Digo, es un viaje donde uno entra en un buceo de su historia, de sus dominios, de su forma de comportarse, de su forma de ser en el mundo. Y en el caso del ENEA, digamos, del ENEA Coaching, en el proceso de coaching con Lucía, yo digo que la primera vez que yo pude identificar mi eneatipo, esto que trae Lucía es decir, ¿desde dónde opero? ¿Por qué hay ciertas situaciones que manejo de esta manera? Y a veces encontrar en ese eneatipo en particular y reconocerme y entender que hay ciertas formas de mirar la vida que vienen conmigo, pero de nuevo, no para fijarme ahí, sino para que sea mi punto de partida. Entonces, yo puedo decir que en mi experiencia personal, estas dos miradas fueron de una posibilidad de transformación maravillosa, que realmente traigo lo que traigo hoy porque lo he vivido y conozco la potencia que tienen ambos abordajes. Y entonces desde ahí, porque creo que ya estoy cerquita de cerrar mi tiempo, quiero regalarles una frase que yo la siento también muy afín a la mirada desde el eneagrama. Y es una frase de Rafael Echeverría que dice que el ser humano no es un ser acabado, sino es un ser en un proceso de construcción permanente. No solo somos afirmación, sino también promesa. Y esta última frase nos regala algo hermoso, ¿no? Que es la posibilidad permanente de seguir transformándonos. Y desde esa frase quiero dejar dos preguntas. Una es, ¿haces de tu vida una obra de arte? Y la otra pregunta es, ¿qué quisieras construir para tu vida? Y desde estas preguntas, hacerte una invitación. Y la invitación es a que seas el protagonista de tu propia historia. Y con esta invitación cierro este espacio de conversación, que espero que lo hayan disfrutado, pero sobre todo espero que alguna cosita haya sido útil para ustedes. Y no sé, Mati o Lucía, si esto ahora se abre un espacio para alguna pregunta. Sí, Gise, gracias. Un placer escucharte, como siempre, un placer. Creo que ha sido absolutamente clara. Me quedo con una frase que acabas de decir que define exactamente quién estoy siendo, qué es esto, ¿no? No solo ser una afirmación, sino una promesa. Que es como para trabajar todo el día y charlarlo, ¿no?
Tenemos preguntas de acá de las redes, de las personas, y una dice, ¿qué piensas acerca del canto y la danza como expresiones del ser previas al lenguaje? Absolutamente, digo, cuando nosotros traemos la corporalidad dentro de esta estructura de coherencia, traemos el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Y la danza es una manifestación de eso. Nosotros somos lenguaje y también somos este cuerpo que nos habita y somos las emociones que traemos. Entonces, desde ya la danza, digo, y hay muchas propuestas interesantísimas con maestras hermosas como 5 ritmos, biodanza, que incluso las trabajamos desde el coaching, ¿no? Y es esta integración, esta estructura de coherencia, este ser integrados, cuerpo, emoción, lenguaje, somos un todo. Entonces, la danza también es una expresión poderosísima, que muchas veces nos puede mostrar cosas que a veces hasta del lenguaje no podemos expresar. En una danza podemos ver límites que quizás desde la racionalidad no los podemos traer. Bien, una pregunta que te la estoy haciendo es cómo aplicar el eneatipo durante una conversación de coaching sin encasillar al coachee. El tema es estar abierto. Y el tema es vibrar, y esto lo traigo mucho de Lucía también, vibrar con lo que me trae el coachee. Yo acá tengo que tratar de ser un espejo de lo que el otro me trae, no traer mis juicios. Pero yo tengo un proceso de indagación, y en esa indagación quizás de la intuición pueda entender que puede ir por un lado, y entonces hago una pregunta que conecte con eso. Si yo por lo que me está trayendo, por lo que escucho, y escucho profundamente, interpreto que puede ir por, no sé, un eneatipo X, quizás puede hacer una pregunta que vaya en ese camino, pero siempre abierto a la posibilidad de que sea otra cosa distinta. Digo, incluso en las sesiones, esto lo traigo desde el ENA Coaching, Lucía siempre también lo trabaja así. Digo Lucía porque es mi maestra en este sentido, y Lucía lo trabaja así. El proceso de reconocimiento de un eneatipo es de la persona que va, es parte de su proceso, es su regalo. No hay alguien que le diga, entonces vos sos tanto. No, no pasa ni en el ENEA Coaching, en los procesos de ENEA Coaching, sino que es un proceso de trabajo personal. Uno deviene en eso que se va identificando y reconociendo. Y en el caso del coaching ontológico, yo lo que digo es algo más que yo traigo como posibilidad a la hora de indagar. Puedo entender mejor algunos lugares desde donde opera esa estructura de coherencia. No sé si contesté la pregunta, Lu. Sí, sí, perfecto. Y además, sumado a eso, diría que entendiendo el eneagrama con la visión que traemos desde la antropología, desde lo sistémico, nunca el coachee trae una realidad de solo su tipología, sino de un contexto en donde se formó, por eso se hace a una autobiografía también, se indaga en la biografía, se trabaja también con la situación presente, porque la persona hoy puede tener una conducta que no es su esencia y depende de lo que está pasando. Por eso esto que acabas de decir es clave, ¿no es cierto? Te hacen otra pregunta. Primero hay alguien que quiere conectarse contigo para sesiones de coaching. Bueno. Mucho agradecimiento por estas formaciones complementarias, muy clara tu exposición, bueno, leerte. Bueno, Y hay muchas otra gracias. pregunta que dice, entonces, ¿qué aconsejas, Gisela? Primero, autoconocerse como punto de partida. Sí. La palabra consejo a mí mucho no me gusta, digo, y parto desde ahí. Y yo digo, como trajiste vos, Lucía, siempre hay un tema de propia exploración. En mi opinión, yo creo que uno no puede trascender, no puede ser con un otro si primero no es con uno. Entonces, en ese ser con uno tiene que transitar, digo, cuando uno es coachee, pasa por un proceso de abrir vulnerabilidades, de tener que confiar, de explorar, y entonces todo eso nos enriquece. Y lo mismo que en el proceso de enneagrama. Yo parto de
trabajar en mí, entender mis sombras, entender quién estoy siendo hoy. Entonces, si yo no puedo primero, digo, y quizás a veces es un trabajo conjunto, ¿no? Digo, en el proceso de formación, por ejemplo, tanto con Lucía como con la escuela de core, uno parte a veces en paralelo, ¿no? Uno va trabajando consigo mismo y empezando a trabajar con un otro. Entonces, la verdad es que no sé si es primero tengo que conocerme, porque yo creo que uno no termina de venir nunca, y qué bueno que sea así, ¿no? Uno está en un permanente construirse en el camino de lo que quiera hacer en su vida. Entonces, desde ahí yo creo que puede ser algo que uno puede trabajar en paralelo, puede trabajar en uno y empezar a trabajar con el otro. Y en ese trabajar con el otro, también uno toma muchísimos aprendizajes. Esto que traía Lucía al principio, que cuando uno trabaja con un coachee, uno también aprende de sus propias limitaciones, de lo que no está pudiendo. Entonces también es un camino, lo mismo que con el NA Coaching, cuando uno no puede ver algo, hay cosas que no está pudiendo ver en uno. Entonces yo creo que es una danza entre conocerse, y en el sentido de conocerse no digo descubrirse como algo que ya es fijo, sino que uno va descubriéndose en sus luces y en sus sombras. Y desde ese fluir con uno mismo puede también fluir con uno otro. Entonces, no creo que uno termine de conocerse nunca. Entonces, en realidad, nunca uno podría hacer coaching con alguien porque nunca estaría totalmente terminado. Y en esto que trae Echeverría de no solo somos afirmación, sino somos promesa, creo que traemos esto. Te estoy viendo con la formación y tu formación de ingeniería, ¿no? Bueno, una maravilla, pero también yo podría decirte que desde ahí tu naturaleza te ha llevado Perdón, Hola Luz. Gise, estamos Estás teniendo en un mute, problema de Luz. transmisión, así que vamos a esperar que se vuelva a conectar Lucía. Ahí se conectó, ahí está. Bueno, son las cosas que pasan en los vivos, ¿no? Y también esto es fluir con lo que vaya transcurriendo. Ahí volvió. Con liviandad. Ahí estamos. Bien. Gracias, Gise, te decía que esta Escucho, Luz. combinación no se escucha, tiene que ver mucho con y es una maravilla que puedas hacer esta síntesis, ¿no? Decía, bien, te agradecemos un montón, la verdad que ha Gracias a sido ustedes. maravilloso, maravilloso. Gracias, Lucía. Justamente gracias a lo que estás transmitiendo vos, quiero anunciar, y sos testigo de esto, que comenzamos con la formación de Enneagrama Sistémico Profesional, que en realidad son 2 años, pero es un año primero de formación, en donde trabajamos justamente con todo el conocimiento del enneagrama, el proceso de coaching, en donde vos sos profesora de la parte de coaching ontológico, trabajamos con el N-Coaching, trabajamos con los mapas familiares, los mapas de equipo y la aplicación en las empresas. Y a todo nivel de lo que sea la aplicación profesional del enneagrama. Y una de las cosas que me parece lindísimo, ya que salió, es que generalmente uno entiende, o las personas que ya han llevado un trayecto en el enneagrama, que hay una lectura del mapa personal. Esto no es un diagnóstico. Esto es simplemente un conocimiento, una herramienta que tiene el coach para ver cómo la persona se está viendo y acompañarla en su proceso. Es desde ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, el aprendizaje de la formación del sistema ECHE, justamente, porque es enneagrama, conciencia,
coaching y experiencia. Esto es un poco también lo que te preguntaban a vos. Uno se tiene que formar, ¿no? Uno tiene que hacer, y en la medida que se forma, ir haciendo las prácticas, ir trabajando, es permanentemente, la experiencia está en todo momento, en todo momento. Entonces, invitados a todos a participar de la formación de este año para que se inscriban en la Universidad de la Conciencia, y gracias por ser parte y haber transitado y estar transitando. Estar transitando. Y aportar también desde tu conocimiento, porque cada persona que llega a la formación también tiene algo para dar, es dar y recibir, y acompañamos, hay mentores en la formación, y acompañamos en el proceso personal de cada uno. Bueno, muchas gracias a vos, Lucía, un placer estar acá.